Vamos al Salmo 23. ¿Alguien me puede ayudar a leer del versículo 1 al versículo 5? Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos porque hoy podemos nuevamente abrir tu palabra y leerla, estudiarla, Señor. Te ruego que nos ayudes el día de hoy a poder estar atentos a lo que tienes para nosotros, Señor. Gracias por el regalo de poder experimentar tu presencia, Señor, tener la certeza de que tú nos escuchas. Y te suplico que el día de hoy, si alguno está cargado, está atribulado, Dios pueda encontrar descanso en ti. Bendito eres. Amén. Sale, hermanos, vamos a el Salmo 23. Ahorita ya vimos toda esta primera parte. Vuelvo a recordar lo que hemos estado repitiendo una y otra ocasión. El Salmo 23, escrito por David, es un salmo considerado llamado salmos pastoriles o pastorales. Este salmo es escrito por una persona que en realidad fue pastor de ovejas, pastor de ovejas animales. Entonces, muchos de los ejemplos, bueno, más bien todo el ejemplo, toda la referencia tiene que ver con este contexto que tiene David de haber cuidado ovejas. Podríamos a veces llegar a pasar algunas cosas desapercibido si no entendemos que está escrito desde la perspectiva de que alguien que anduvo con animales, que anduvo en el campo, que estuvo en la noche, en el día, en el calor, en el frío, cuidando de estos animalitos. Estuvimos viendo del versículo 1 al versículo 4, y el día de hoy vamos a estar en el versículo número 5. Es una parte hermosa, ya estamos por terminar el Salmo, y la primera parte dice, del versículo 5, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esta primera parte, hablábamos la semana pasada y la antepasada que durante cierta temporada los pastores llevan a sus ovejas a los lugares altos para que pasten y puedan probar hierba fresca y todas esas cosas, ¿no? Bueno, cuando llegan a estos lugares altos, hay ciertos lugares que son planos en los lugares altos, y estos lugares altos, hubiera sido mejor que se quedaran afuera. Estos lugares altos, incluso estaba leyendo que hay muchas palabras, por ejemplo, de los que usan los pastores en Sudáfrica, en algunas regiones de Palestina, que se parecen mucho al español. Nosotros le llamamos mesetas, ¿sí? ¿Se acuerdan de las mesetas cuando estaban en sexto de primaria? Ok. Bueno, ¿qué es una meseta? Son esos lugares altos, pero que son planos, ¿sí? Ok. De estas mesetas son de las que está hablando David aquí. Son estos lugares planos donde en cierta temporada ellos llevan a las ovejas a comer. Pero ¿por qué aquí dice aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores? Bueno, algo de lo que los pastores cuentan que hacen y hacían en ese tiempo es que cuando terminaba la temporada de invierno y empezaba el deshielo, y cuando ya iban a empezar a crecer el pasto verde y fresco, ellos tenían que adelantarse e ir unas cuantas semanas antes de que las ovejas llegaran. ¿Para qué? Para poder quitar y deshiervar, específicamente quitar todas esas hierbas y flores que eran venenosas o son venenosas para el ganado, para las ovejas. Entonces, un buen pastor, un pastor minucioso, se tomaba el tiempo, que como les decía eran semanas, de explorar el área donde iban a estar sus ovejas, y si él veía alguna de estas flores que ellos ya identificaban que eran venenosas, las tenían que arrancar. Entonces, no solo era arrancar, sino tenían que ver si las lluvias o el invierno había cambiado de alguna forma la geografía, si había hoyos nuevos, si había habido un derrumbe, es decir, conocer todo el camino, conocer la vegetación, para que cuando las ovejas llegaran, la mesa estuviera de alguna forma lista y ellas pudieran comer. Ahora, no solo eso, sino que tenían también, cuando ellos llegaban, estar al pendiente de las ovejas, porque obviamente al ser un lugar amplio, había muchos depredadores alrededor. Vamos a leer aquí, vamos al libro de Hechos. Después de que Pablo es capturado y es enviado a Roma, vamos a los últimos capítulos del libro de
del libro de Hechos, hay un relato muy interesante en el capítulo 27. Vamos a el versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, airaron las velas y quedaron a la deriva, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a tirar aquellas cosas que ya para evitar tener peso de más. Al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y cuando aquí describe ya habíamos perdido, ¿se acuerdan quién escribe el libro de Hechos? Lucas escribe el libro de Hechos, ¿no? Pero aquí va con Pablo. Entonces está describiendo el relato de Pablo, pero le está escribiendo Lucas. Entonces, incluso Lucas, que es el escriba, ya había perdido también toda esperanza de salvarse. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie, o sea, imaginen la escena, ya tiraron todo del barco, cuerdas y todo, cerraron velas, tenían ya varios días sin ver la luz del sol, azotados contra una ola u otra, o sea, una escena terrorífica. Pero Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos dijo lo que nadie quiere escuchar. Habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído, pero bueno, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero chequen esto, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. ¿Cómo es que alguien podría tener buen ánimo a punto de naufragar, en medio de una lluvia terrible? O sea, no sé si ahorita les pasó cuando venían de camino con la lluvia, que a lo mejor no fue tan exagerada, de repente dices, oye, se está cayendo el cielo. No, ahí literalmente sí se está cayendo el cielo, ¿no? Dice, tengan buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Pero ¿cómo estás seguro? Sino solamente de la nave, no es mucho mejor, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venía la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas. Te echaron a esta. Versículo 31, pero Pablo le dijo al centurión, a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarnos. Entonces los soldados cortaban las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces están a punto de naufragar, está lloviendo, 14 días sin comer, 14 días como con la zozobra de estar a punto de morir, y Pablo se para en medio de la nave y se le ocurre partir el pan y empezar a comer enfrente de todos. Y entonces, habiendo dicho esto, tomó el pan, entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 266, y satisfechos aligeron la nave echando el trigo al mar. Eso quiere decir que seguía la tormenta. Ahora, no sé si puedas imaginarte esta escena. ¿Quién de aquí ha estado en el mar de noche? O sea, en un barquito o en una lanchita de noche. De noche, o sea, de día a lo mejor cuando te subes es la emoción, el chalequito y todo eso, pero de noche en serio es como una experiencia muy diferente.
Recuerdo con mi esposa, hace ya muchos años, íbamos en una lanchita de regreso. Pues bueno, no era un poquito más grande que una lanchita. Pero esa sensación de no ver, o sea, nada más ver las luces hasta el fondo de la costa y las olas que, o sea, no las ves y nada más vas pegando. Y el cuate que va manejando pues, el barquito así como dándole con todo porque ya quiere llegar a su casa. No puedo imaginar cómo se puede sentir, o sea, estar a la deriva es otro asunto, ¿no? Pero se pusieron a comer. En medio de toda la catástrofe se pusieron a comer. Dejaron de comer, o terminaron más bien de comer, pero el problema seguía. Entonces quiero que podamos considerar la imagen porque la tormenta no terminó y de hecho después de esto naufragaron. Pero hubo un momento en el que pudieron detenerse unos segundos y comer. ¿Por qué? Porque había una promesa. Ninguno va a morir. La promesa no era la tormenta se va a acabar. De hecho, la promesa era el barco va a naufragar, pero ninguno se va a morir. Porque dice, Dios me lo dijo. Ahora quiero que vean esta escena y después podamos regresar ahorita a lo que está escribiendo David. David dice, aderezas mesas, has preparado o preparas una mesa y la pones delante de mí para que yo pueda comer, para que pueda hacer una pausa, porque eso implica una pausa, y que podamos sentarnos tú y yo, porque recuerda, el que aderezaba mesas o el que ponía la mesa, comía con el invitado. Aderezas mesas delante de mí, pero mis angustiadores siguen alrededor. Ahora, al Señor que adereza la mesa, o que pone la mesa, o que prepara el banquete, no le teme a los que están alrededor, porque Él los tiene bajo control. Y nos pide que hagamos una pausa en medio de todo el conflicto y que comamos con Él. Considera ahora lo que está haciendo aquí Pablo. Vamos ahora a Corintios. Y este capítulo creo que se lo van a saber. Espero que se lo van. 11. Primera de Corintios 11. Y ahorita a lo mejor ya entenderán a dónde vamos con esto. Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, o sea, en medio del dolor que iba a experimentar, aquí haga una pausa. La palabra nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades en el reino. Entonces, ese momento, la última cena, la crucifixión, no fue un evento únicamente físico. Había un ambiente espiritual en el que de alguna forma el enemigo pensaba o se burlaba en lo que estaba sucediendo. Considéralo porque había algo espiritual sucediendo alrededor de toda esa mesa. Pero dice que esa noche, en medio de todo el conflicto, de la persecución del Sanedrín, de la persecución de Roma, del ambiente espiritual, el Señor Jesús les dijo un día antes, le preguntan, Señor, ¿dónde vamos a comer la Pascua? Y Jesús dice, yo ya tengo preparado un lugar, hagan esto. Y conoces la historia, que los manda, ven a la persona con el cántaro, llegan al aposento alto. Y en medio de todo ese conflicto dice que nuestro Señor tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo porque por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Cuando nosotros regresamos a la institución de esta cena en el libro de Éxodo, porque recordarás que era la cena de la Pascua del Pesaj, estaban ellos viendo toda la serie de juicios que había venido sobre Egipto. Y esa noche ellos iban a salir. Estaba, si recuerdas lo que iba a suceder esa noche, era la plaga de los, bueno, no era de los primogénitos, sino el ángel que iba a matar a todos los primogénitos. Entonces la muerte estaba rondando por todas las calles de Egipto, ¿no? Y la sangre del cordero que habían pintado ellos en los dinteles de sus puertas iba a hacer que el ángel pasara de largo. Y en medio de toda esa muerte, de toda esa oscuridad, de todo ese dolor, de toda esa rabia, de esa ira de los egipcios hacia los judíos, el Señor les mandó y les dijo, pongan una mesa, vamos a comer. Es exactamente lo mismo que está describiendo aquí Pablo en el libro de Corintios, porque les dice, yo recibí esto del Señor. Pablo dice, no lo escuché, sino de alguna forma que a lo mejor no podremos comprender completamente,
Pablo asegura que Jesucristo mismo se lo enseñó a él. Y dice que la noche que Jesucristo fue entregado, él tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y así como con las ovejitas que ahorita describíamos, que ellas están pastando en un lugar que el pastor preparó y que están rodeados en muchas de las ocasiones por diversos depredadores, pero el que el pastor esté ahí presente produce que las ovejas estén tranquilas, una, y dos, que los depredadores no se acerquen. De la misma manera, tú y yo, en medio de esta semana, de las complicaciones que esta semana pueda traer, de los conflictos personales que tú tengas, puedes llegar a casa el día de hoy y acudir a la mesa que Él ha preparado. Este que llamamos sacramento, este mandato que Él ha descrito como comunión, esta parte en la que tú y yo, a pesar de las acechanzas del enemigo, del león rugiente que anda viendo a quién devorar, de los problemas, de las tentaciones, de los conflictos, incluso del dolor y la enfermedad, puedes parar todo y acercarte a Él y comer con Él y tomar esta cena y que a través de esto anuncies: mi Señor viene. Esto es lo que está describiendo David aquí, que ese momento tan especial que Él nos regaló y que estamos capacitados y que nos ha dado para poder celebrar las veces que nosotros queramos, es un momento íntimo en el que podemos parar y que todas las huestes de maldad y tinieblas que están alrededor tienen que ver alrededor de nosotros, ladrando, gritando, pero es un momento entre el Señor y nosotros. Y que a través de esto recordamos a Satanás y a quien sea que esté alrededor: mi Señor te venció. Y puedes decir, y puedes tentar, y puedes intentar condenarme y decirme, pero mi Señor te venció. Esto es aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Los que angustian, vuelvo a repetir, los que de alguna forma quieren descalificar, cuando tomamos esa cena decimos: mi Señor te venció, Él me amó. No soy digno, lo sé, pero por alguna razón eso no le interesa a Él y pagó el precio. Y es por eso que hoy podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia y pedir el oportuno socorro, porque este nuevo pacto en su sangre, este cuerpo que por nosotros fue partido y este sacrificio que Él hizo Él en la cruz fue suficiente y consumó y anuló toda acta de decretos que había en nuestra contra. Hermanos, no sé si pueden entender la importancia de este acto que nosotros no solamente podemos llevar a cabo en la iglesia, sino que, vuelvo a repetir, puedes llevar en tu casa con tu familia. Obviamente aquí nos dice: no lo hagan indignamente. ¿Y qué es indignamente? Sin discernir, es decir, sin entender lo que están haciendo. Que es el cuerpo partido, bueno, es la representación del cuerpo partido de Cristo por nosotros y de la sangre derramada. Y que si nosotros nos sometemos a Cristo, en Él tenemos perdón de pecados y en Él tenemos salvación y vida. Y es no sé si les ha pasado eso, ¿no? Que a lo mejor salen de viaje y cuando llegan a donde están las personas que aman, a lo mejor lo único que quieres es ir a tomar un café y estar juntos y nada más platicar. Es de alguna forma eso. Nuestro Señor dice: en tu caminar en esta vida, cuando te sientas lejos, cuando te sientas cansado, cuando simplemente quieras estar cercano a mí, encuéntrame en la mesa que yo he dispuesto para ti y para mí. Y es una cita que está constantemente abierta. Ahí está, disponible la mesa, para cuando tú quieras acercarte y decir: gracias por el sacrificio. Y es una mesa que es solamente para ti y para Él. Y todos se quedan afuera. No nosotros, sino los malos, pues, ¿no? Ahora, vamos a regresar a Salmos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Hablábamos creo que fue en la primera parte,
Mm, sí, fue en el segundo versículo, cuando veíamos en lugares de delicados pastos me harás descansar. Y no sé si recuerdan que decíamos, o describían los que son pastores de ovejas, que tenían que juntarse una serie de requisitos para que las ovejas verdaderamente pudieran sentarse y descansar. Y una de ellas era estar libre de parásitos, no sé si recuerdan, o de plagas o de esos, ¿no? Bueno, hoy vamos a recordar esta parte porque, dependiendo la temporada, las ovejas se enfrentan a diversos tipos de parásitos. Cuando es el verano y durante el verano están las moscas ahí. Es más, lo puedes ver en internet y ver las figuras si eres curioso o curiosa. Hay moscas de los ojos que se ponen en la piel, en la nariz. Hay garrapatas, roña, y bueno, parásitos que hay pues en el agua y todo eso, ¿no? Pero unas de las que más molestan, o de las tantas que molestan mucho a las ovejas y que les impide comer y alimentarse adecuadamente, son las diversas moscas, ¿no? A lo mejor han podido ver, si han ido a algún lugar, que los caballitos están con su cola como tratándolas de despegar, ¿no? Y luego si han ido, por ejemplo, a lugares como, bueno, que son más cálidos y que hay ganado, a veces las vaquitas están cubiertas, o sea, realmente cubiertas de moscas, y hasta como, bueno, no sé, yo una vez los vi y me da ganas de ir con mi matamoscas y limpiarlas, ¿no? Pero las llevan a este momento en el que dejan de comer porque están caminando todo el tiempo tratando de quitarse las moscas. Y también describe que hay momentos en los que, como se paran en la cabeza, empiezan a golpear su cabeza contra los troncos o contra los árboles para quitarse las moscas, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hacen los pastores? Bueno, ellos hacían una mezcla de aceite de linaza o de oliva y echaban azufre y otras especias aromáticas. Y con eso se acercaban a la ovejita y se lo derramaban, se escurrían toda su cabecita y le echaban así en el cuerpo. Sí, estaba como, se veía, o a lo mejor podía parecer pegajosa, pero las ungían de alguna forma, les echaban este aceite y eso les ayudaba para que los parásitos y las moscas no se pararan. Ahora, no solamente era con eso, sino era también con... había cierto tipo de parásito que producía algo como similar a la roña, pero esos parásitos generalmente se albergaban cerca de la cabeza, ¿no? Lo que pasaba con las ovejas es que y me puse a ver el video, es interesante, durante el tiempo de verano, ellas frotan la cabeza de una contra otra. No, ya no me puse a leer por qué, pero dije, bueno, lo hacen, ¿no? El asunto es que cuando hacen eso, las ovejas que están contaminadas, pues contagian a las demás. Y entonces lo que hacen los pastores también para evitar esto es lo mismo. Echan el aceite con su mezcla de especies, todo eso, para poder evitar la propagación de este tipo de parásitos. Hay una razón más por la cual ellos ungirían la cabeza de sus ovejas, y es para evitar que se lastimen cuando pelean. Porque después, o cuando va terminando el periodo de verano y va llegando al otoño, que empieza el tiempo de apareamiento, los machos empiezan a pelear entre sí. Y entonces los pastores lo que hacen es que les echan este aceite otra vez, para que cuando ellos se golpean así, como que se topan uno contra otro, pues en vez de como que el golpe sea seco, se resbalen y el daño sea menor, ¿no? No sé si a lo mejor lo llegan a escuchar, eso es lo que hacen los luchadores, incluso en el box, todas las cremas, todo eso, para evitar que los golpes tengan el contacto completo, ¿no? Bueno, estas tres son asuntos por los que echan esto, ¿no? Ahora vamos a volver a leerlo, habiendo descrito esta imagen para que podamos tener el contexto. Y dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Creo que todos entenderán y recordarán que el aceite en el Antiguo y en el Nuevo Testamento siempre ha sido un símbolo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Ahora, si podemos tomar estas imágenes, estas tres razones por las que ellos ungirían, para evitar estos animales que andan rondando, para evitar estos como parásitos de la roña y para los conflictos, nosotros podemos regresar a aquellas labores que desempeña el Espíritu Santo y ver esta similitud que existe. Cuando nosotros somos, iba a decir atacados, pero no. Cuando
permitimos de alguna forma que haya pecado en nuestra vida, cuando hay estos roces con nuestros hermanos y cuando por estar frotando la cabeza en otros lugares se nos llena de enfermedades, de pensamientos, de ideas, el Espíritu Santo tiene un papel fundamental. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Conducirnos a toda verdad. Número 2, hacernos saber todas las cosas, hablar acerca de Jesucristo, todo lo que el Padre tiene que decir. Filipenses, el vínculo perfecto, el amor. ¿Y qué también hace el Espíritu Santo? Nos planta, nos siembra en una congregación. Libro de Corintios, capítulo 13. Entonces, aquí dice, unges mi cabeza con aceite. Es sumamente importante, hermanos, que nosotros entendamos que en este caminar vamos a enfrentarnos a momentos hermosos como los que vimos, que Dios prepara esta mesa, pero después de que prepara esta mesa y continuamos con nuestro día a día, va a haber pecado con el cual luchar, va a haber pensamientos con los cuales lidiar y va a haber enfrentamientos con los que nos rodean que tenemos que solucionar. Tenemos su palabra, como la profecía a la cual hacemos bien en acercarnos. Tenemos la dirección del Espíritu Santo. Pero recordemos algo de lo que dice el libro de Hechos. Cuando los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo, después empezó la persecución. Y uno de los momentos, estando en persecución, en el libro de Hechos, alrededor del capítulo 4 al 6, dice que se volvieron a reunir en el aposento alto. Y ellos oraron de la siguiente forma: mira sus amenazas, danos de nuevo para compartir la palabra. El Espíritu Santo fue esa llenura o esta llenura otra vez del Espíritu Santo, fue ese poder que recibieron de parte de Dios para llevar a cabo la misión que les había encomendado, ir y ser testigos, es decir, representar a Cristo en la tierra. Esto que les describía de las ovejitas no es un tratamiento que se les dé una vez y ya. Es algo que el pastor está haciendo constantemente cuando hay parásitos, constantemente cuando hay enfermedades o constantemente cuando hay conflicto entre las ovejas. No es algo que sucede en una sola ocasión, es constante. Tú y yo necesitamos constantemente estarnos acercando al Padre. Constantemente, y esto es algo que nosotros podemos ver descrito en el libro de Lucas. Pidan el Espíritu Santo. Y nosotros podemos ver en el libro de Hechos la experiencia, no, esa palabra no me gustó tanto, el evento de la llenura del Espíritu Santo. Es un evento que se repite en la vida de los apóstoles, por lo menos como lo hemos descrito, en más de 3 ocasiones. Tienes conflictos, no sabes qué decisión tomar, necesitas sabiduría de parte de Dios, pídele dirección al Espíritu Santo, pide la llenura del Espíritu Santo, pide dirección en la palabra, acércate a Él y Él unge tu cabeza con aceite. Ahora llega esta segunda parte de esto, que dice, mi copa está rebosando. Ahora aquí hay algo interesante, porque cuando nosotros recordamos a Jesucristo, cuando Él habla de una copa, ¿a qué se refiere? ¿Algunos se acuerdan? A los padecimientos en la cruz. Ahora eso decimos, entonces ya no me gustó eso, ¿no? Que rebose de eso, pero cuando Jesucristo, unos días antes, está hablando con sus discípulos, les pregunta, de la copa que yo he de beber, ¿van a poder ustedes? Y los otros dijeron, sí podemos, ¿no? Y Jesucristo da un comentario para ofrecerlo así, bueno, sí, pero hoy no. Y el darlos la izquierda y la derecha solo nada le depende a mi Padre, ¿no? Y de hecho los apóstoles que pidieron esto, Jacobo fue uno de los primeros en experimentar el martirio, el asesinato. Jesucristo, después de la Santa Cena, habla acerca de la copa. Si puede pasar de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino sea tu voluntad. La otro momento en el que habla acerca de esta copa es estando en la cena, que dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Porque dice que levantó la copa y dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, ¿a qué está haciendo referencia? Bueno, estaba leyendo que algo también de lo que hacían y que todavía hacen los pastores, y me llamó mucho la atención, es que en ese tiempo, después de que pasaba el otoño y empezaba el invierno, y cuando iban de regreso a casa,
Lo hacían o sucedía con los corderitos. Muchos de ellos empezaban a experimentar como problemas en sus patitas por el frío, al llegar al punto de inicios de hipotermia, ¿no? En sus patitas. Entonces empezaban como a cojear. Entonces lo que hacían los pastores es que se acercaban a las ovejitas y les daban un poquito de vino que traían en sus cestas de cuero. Y pasaban algunos minutos y de repente vean que las ovejitas agarraban como que nuevas fuerzas y seguían caminando. Los pastores actuales, si veía el relato de algunos un poquito más actuales, lo que hacían es que combinaban un poquito de agua con el brandy que ellos traían para hacer entrar en calor a las ovejitas, ¿no? Ahora, van a decir a qué se refiere, entonces hace frío, tomamos agua. No se está refiriendo a eso. Necesitamos considerar y aquí ver todo lo que hemos visto. Número 1, está describiendo el caminar, la travesía y una pausa en la que no importa cuántos depredadores, no importa lo que esté sucediendo alrededor. Dios ha preparado una mesa. ¿Qué es lo que partimos? El pan para recordar su cuerpo, la copa para recordar su sangre. Después vemos el cuidado meticuloso del pastor para cuando hay tentación, para cuando hay duda, para cuando hay problemas. El Espíritu Santo llenando al creyente, hablándole toda la verdad, hablándole y guiándolo a Jesucristo. Y después, finalizando este versículo, dice, vuelvo a leer, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ahora, existen aquí dos formas de ver que no son una u otra, sino son muy compatibles. Por una parte, la copa que puede describir el conflicto que vive el creyente, y a pesar de eso, el cuidado meticuloso del pastor y la pausa en medio del conflicto. Por otra parte, puede describir que a pesar del conflicto, de la dificultad, el mismo Señor que pone y que prepara la mesa para nosotros, nos llena tanto o con su espíritu o con la mesa que ha puesto delante de nosotros. A mi percepción no es ninguna ni otra, sino las dos son completamente compatibles. ¿Qué es o qué les animaría a que pudieran el día de hoy reflexionar más? Muchas personas que tienen o no tienen al Señor, cuando tienen momentos de dificultad, buscan algo para como dar un break y seguir. Los comerciales dicen, tómate tu minuto en Milky Way. Algunos, no sé, puede ser una salida con amigos. Algunos puede ser drogas, qué sé yo. Pero el asunto que nos está describiendo aquí es que Dios nos ha concedido el poder detener un momento en nuestro caminar y adquirir nuevas fuerzas, recordando su promesa. Y que sí, en el mundo tendremos aflicción, pero que Él ha vencido al mundo. Y que podemos tener una mirada hacia el futuro. Y esto se me había pasado, pero esto es algo hermoso, porque dice, cada vez que tomes de este pan y bebas de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir, por una parte dices, Él venció, y por otra, Él vuelve pronto. Él te derrotó, y este no es mi final. Esto no es mi vida. Ayer no sé qué dijo, compramos una pizza y nos dio mucha risa porque dijimos, quién sabe dónde lo sacó. Agarra mi hijo su pizza y se echa en el sillón y dice, esto es vida, ¿no? Y me quedé pensando en eso, dije, qué chistoso que, digo, para él eso era como todo, ¿no? Pero nosotros tenemos que entender que esto no es vida. La vida realmente está en Él. La vida la tenemos en Él. Él es, ayer le decía a mi hija, le recordábamos lo que dice Juan, Él es la luz de los hombres y en Él está la vida. Él es nuestra vida. Entonces, hermanos, los animo a que podamos, si esta semana ha estado complicada, llega a tu casa, pasa ahorita al Oxxo, cómprate un jugo, compra de las galletas, o si te quieres poner muy acá, haz tu pan sin levadura en la casa y abre una botella, lo que sea. Pero recuerda al Señor, recuerda sus padecimientos, recuerda sus sufrimientos, recuerda su victoria sobre la muerte, recuerda su resurrección y recuerda que en Él tenemos vida.
y que no importa lo que esté sucediendo, que ese momento es solo tuyo y de Él, y que podrán decir lo que sea, lo que esté alrededor, las personas, lo que del mundo espiritual. Pero me gustaría terminar recordando lo que dice Romanos. Si Él es el que justifica, ¿quién es el que condena? Nos justificó, nos santificó y nos glorificó. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque hoy podemos recordar tu gran misericordia, tu gran amor. Gracias porque hoy podemos sabernos amados, Señor, porque tú no solamente decidiste pagar nuestros pecados y ya, no solamente decidiste adoptarnos y ya, sino que quieres tener comunión con nosotros, Padre. Señor, tú te interesas por nosotros. Gracias por eso, Dios. Gracias porque has propuesto, has establecido este momento, este acto, este sacramento para poder tener esta comunión contigo y poder cobrar ánimos, sabiendo, como dice Hebreos, que no hemos padecido hasta la muerte, como tú sí lo hiciste. No hemos experimentado tal contradicción de pecadores como tú lo hiciste. Por lo tanto, podemos correr con ánimo esta carrera, sabiendo que has vencido. Padre, bendito eres. Amén.